8 de la noche con un minuto en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de cada noche, justamente puntos de vista por C9N, luego del informativo central. La actual temperatura 20 grados en Gran Asunción. Vamos a presentar ya a nuestros invitados de la jornada. Estamos pendientes también de lo que se defina en la Cámara de Diputados. Aclaramos eso en cualquier momento. Vamos a volver con la sesión extraordinaria. Braulio Ferreira, director general de Administración y Finanzas de la Comuna Capitalina. Buenas noches, don Braulio. Buenas noches, Silvio. Un placer, un cordial saludo al concejal Elvio Segovia y también a toda la teleaudiencia. Y precisamente el concejal, querido amigo Elvio Segovia, también presente aquí. Buenas noches, concejal. ¿Cómo está? Buenas noches, Silvio, a Braulio y también felicitarle al canal, ¿verdad? Primera vez que estoy en estudio, realmente impresiona. Después de mucho, está por acá, concejal. Impresiona bastante. Sobre todo el dinamismo, ¿verdad? ¿Te gustó eso de demasiado rápido? Sí. Bueno, y estamos en maratónicas jornadas todas las noches aquí, en C9N, en la nueva propuesta de 24 horas de información, justamente que queremos llevar a todo el país. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver con esta cuestión del estacionamiento tarifado. Ya lo veníamos desarrollando en ediciones anteriores también. Se había anunciado en su momento la prórroga que concedió, en este caso, primero la Junta y luego aprobó también el Ejecutivo, el Intendente Ferreiro. Se supo luego este dictamen de la Contraloría, el replanteamiento del Ejecutivo, una reconsideración. Hoy, ¿qué fue lo que pasó en la Junta, concejal? ¿O cómo podemos hacer un poquito un compendio de todo el tema? Bueno, en realidad la Junta Municipal hoy recibió una nota presentada por la Asociación de Cuida Coches, ahora se llaman Cuida Vehículos. Bueno, esta asociación lo que hacía era una denuncia referida al hecho de que supuestamente en este momento que se tiene que seleccionar a los cuidacoches que van a pasar a integrar el plantel de servicio de la empresa Parsim, hay un sesgo político, hay preferencias de carácter político y esa nota fue la que derivó en un amplio debate dentro de la Junta, llegando a puntos que no se tenían inicialmente en consideración, como el hecho de encomendar a la Intendencia que se vuelva a postergar por 45 días la aplicación del servicio de Parsim, que en este momento está concesionado. La decisión de la Junta es una recomendación, encomienda a la Intendencia. Como vos decías bien, Silvio, en la ocasión anterior la Junta encomendó también y el Intendente dio al lugar. Ahora va a seguir el mismo proceso. La Junta encomienda y la Intendencia a su vez puede eso o vetar o aprobar, ¿verdad? En caso que se apruebe, estaríamos hablando de que el 5 de septiembre aproximadamente sería la fecha en la cual se podría implementar este servicio, siempre y cuando también en este periodo de tiempo se dilucide toda esta serie de inconvenientes que se vienen generando por parte de los dictámenes de la Contraloría General de la República, que a mi parecer no corresponden. ¿No corresponde qué? ¿El dictamen? No corresponde el dictamen. Bueno, eso vamos a desarrollar enseguida. Ahora, lo concreto, Ferreira, es que hay un contrato que se ha suscrito, hay una obligación recíproca, en ese caso de la comuna y también de la empresa concesionaria. ¿Eso está vigente por ahora, como decía algún político en su momento? Es así, Silvio, realmente ese es un contrato que está firme, está a raíz de una resolución anterior de la Junta Municipal en la cual encomendaba al Ejecutivo la prórroga de 45 días. Eso se ha conversado con la empresa adjudicada y ellos han dado su conformidad para esos 45 días, que es lo que hoy se tiene. Hoy en día lo firme es que a partir del 17 de julio debería estar empezando este sistema. Realmente desde el Ejecutivo no tenemos todavía el texto de en qué término salió la resolución de la Junta. Lógicamente lo analizaremos y se someterá a estudio del señor Intendente. Porque veíamos en los últimos días que justamente se está intensificando la colocación de los carteles, las señalizaciones respectivas de los distintos espacios
en la vía pública para la implementación del sistema. De hecho, ese es un proceso que hace tiempo ya empezó, ¿verdad? Lo que se está haciendo es reponiendo algunos lugares, algunos carteles que han sido robados, ¿verdad? También. Entonces, tenemos esos actos de vandalismo también, y lo que está haciendo la empresa, según nos informaron, es justamente reponer y continuar el proceso de demarcación de los lugares. Ahora, concejal, ¿cuáles fueron los aspectos que ustedes tuvieron en cuenta hoy para, digamos, recomendar esta nueva prórroga? Digamos, ¿influyó en demasía la nota presentada, la posición de estos compatriotas denominados cuidavehículos, o qué consideraciones tuvieron en cuenta? Bueno, en realidad hubo dos líneas argumentales. La primera estaba asociada a la nota de los cuidavehículos. Ellos... que se manifestaron otra vez hoy, ¿verdad? Claro, se manifestaron durante la sesión de la Junta. Ellos lo que señalan es que no hay claridad aparentemente en la selección de las 400 personas que tienen que pasar a conformar el plantel de servicio en la vía pública de la empresa. De hecho, ellos son más de 450, me parece. De hecho, que ellos son más, pero la empresa tiene la capacidad para absorber a 400 personas. Y ya hace 2 sesiones atrás, la Junta Municipal, a través de la propuesta de la bancada colorada, había solicitado a la Intendencia que se facilite cuáles son las pautas de selección, cuáles son los responsables quiénes son los responsables de la selección. Bueno, en fin, en vista también a que esa respuesta aún no se tiene en la Junta, se consideró que posiblemente el tiempo no iba a ser el tiempo apropiado para que todo esto se pueda resolver en debida forma. Perdón, ¿quién debía proveer esa información que usted la Intendencia. La Intendencia. Claro, en la Intendencia supongo que le solicita también a Parcín, ¿verdad? Y Parcín, en todo caso, una vez que entrega a la Intendencia, debe remitir a la Junta. Pero esa fue una de las líneas argumentales, que haya un tiempo suficiente como para que esta selección de personal pueda ser satisfactoria. La otra línea argumental tenía que ver con el conflicto generado por el dictamen de la Contraloría. Porque hay que ahí, Silvio, poner a consideración el antecedente. Cuando el actual Contralor se desempeñaba como asesor jurídico de la Intendencia, Enrique García, el último día en que él estuvo ya prácticamente con un pie en la Intendencia y otro en la Contraloría, quitó un dictamen en el cual señalaba justamente que había que rescindir el contrato con Parcín. Y ese dictamen no solamente lo dejó sentado en su escritorio, sino que lo ingresó en forma de expediente a la mesa de entrada de la Intendencia, por lo cual necesariamente se debía dar tratamiento. El argumento del dictamen se repite hoy en el dictamen de la Contraloría. Pero ya, evidentemente, Enrique, para tratar de evitar esta cuestión de conflicto de intereses, no es él el que firma, sino el subcontralor Camilo Benítez. De todo modo, incurrió en una posición asumida. Ya asumió una posición antes de ser contralor. De todos modos, es un cálculo, es un copy-paste de lo que había ya dejado Enrique García. ¿Y por qué nosotros desde la Junta Municipal no estamos de acuerdo? Por lo siguiente, el dictamen de la Contraloría señala que la empresa había presentado en forma tardía la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, porque estimaba que una vez que la Intendencia y la empresa acordaron, firmaron el contrato, corría el plazo. Pero en realidad no es así. Cuando la Intendencia y la empresa acuerdan, firman, eso se remite a la Junta. Y cuando la Junta Municipal aprueba, sí lo aprueba, en ese caso queda firme el contrato. Y a partir de esa fecha recién corre el plazo para la presentación de la póliza de seguro. Y una cuestión, perdón, consejero, una cuestión así tan básica como, por ejemplo, contemplar desde qué momento rige esa obligación o ese compromiso, ¿no se contempla en el mismo contrato?
En realidad, o cuestión otra vez de interpretar. no hay ninguna interpretación. Es muy claro porque eso está dentro del marco legal de cuáles son las competencias de la Intendencia, cuáles son las competencias de la Junta, cuáles son los procesos licitatorios, los procesos administrativos. Está dentro del marco legal. Y entonces, cuando Enrique García, ya en su dictamen como asesor y ahora como contralor, dice que no se cumplió el plazo, miente. Miente porque no es así. El plazo recién empieza a correr desde el momento que lo aprueba la Junta y lo ratifica el intendente a través de la promulgación de la ordenanza de aprobación. Ahí corre el plazo. O sea, él miente. Ahora, ¿por qué miente? Es una cuestión que habría que preguntarle a él. Yo creo que ¿miente el subcontralor también entonces? Claro, miente el subcontralor o le hace mentir al subcontralor. Y yo creo que han de haber algunos incentivos escondidos ahí que son los que le motivan a mentir. ¿Tanto así? Yo creo que sí, con toda certeza, porque no veo cuál puede ser la razón. Ahora, esa también es la lectura que ustedes tienen de la Intendencia. Yo no creo que Braulio tenga una lectura política. Él es administrativo. Yo soy técnico, como se dice. Sí. Pero a lo que a nosotros nos llama la atención un poco es la forma del dictamen de la Contraloría General. Yo tengo ya varios años en el sector público y la primera vez que he visto un dictamen así tan virulento, ¿verdad? Virulento, hasta ofensivo. Hasta ofensivo, ¿verdad? Amenazante. Y máxime cuando trae a colación una nota presentada por ASUCOP, creo que, y uno de los sindicatos de la municipalidad, en el mes de noviembre del año pasado. Es decir, transcurrió más de 6 o inclusive 7 meses para que la Contraloría, justo al momento en el que va a empezar un proyecto importante para el municipio, vamos a decir, saque ese dictamen, ¿verdad? Nos parece un poco llamativo ese aspecto, que 6 meses y máxime todavía sin preguntarnos a nosotros o sin solicitar un descargo. Las prácticas en materia de auditoría dicen que eso debería ser objeto de un examen especial en todo caso, ¿verdad? En la cual tiene un proceso, una norma en la cual existe el descargo, el contradescargo, ¿verdad? Es un proceso, nada de eso se cumplió. Ellos solamente escucharon al lado de los denunciantes, ¿verdad? Y en ningún momento solicitaron un informe pormenorizado o por lo menos acceder a los documentos que obran en el municipio. Esa parte es la que a nosotros nos llamó la atención de sobremanera. Y la Contraloría tuvo acceso a todo el trámite, se supone, ¿verdad? Que tuvo esta cuestión en la municipalidad, desde la Junta, pasando por la Intendencia también, para emitir ese dictamen, o no tuvieron en cuenta esos aspectos. Al momento del último dictamen, vamos a decir, en ningún momento ellos han solicitado alguna aclaración o algún pedido de informes al municipio, ¿verdad? Ellos solamente se basaron en base a la denuncia y tal vez los documentos arrimados por estas dos agremiaciones que han presentado esa denuncia en la Contraloría, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, este dictamen no fue producto de un examen especial al proceso contractual, no fue producto de un examen, vamos a decir, pormenorizado del proceso, sino directamente ellos emitieron un dictamen sin siquiera pedirle al municipio explicaciones, ¿verdad? Es por ello que el intendente plantea esta reconsideración que se supone está en estudio, ¿verdad? Por supuesto, acá hay una relación contractual que hay que respetar, ¿verdad? Nosotros no podemos alegremente, por más que respetemos profundamente los dictámenes de la Contraloría, nosotros tenemos que cerciorarnos y cumplir todo, como se dice, la liturgia legal, ¿verdad? Para tomar una decisión para que el intendente pueda tomar en base también sin dejar de lado de que el municipio es la administración de un cuerpo colegiado, ¿verdad? Existe un poder ejecutivo y también un poder legislativo que es la Junta Municipal. Si tuviésemos que actualizar un poquito, ¿cuáles son los números principales de este contrato con Parcil? Bueno, este es un contrato que es importante destacar también, que es un proceso que se sustancia y se materializa en la administración anterior, ¿verdad? Eso es importante y eso también nos llama la atención, el hecho de que los sindicatos que hoy protestan fuertemente en su momento nunca se han manifestado, o por lo menos no tenemos archivo de que ellos se han manifestado. Tenemos concejales que estaban anteriormente en la Junta Municipal que en su momento también avalaron estos pliegos de base y condiciones. Nosotros cuando llegamos el 15-19 de diciembre del 2015 nos encontramos ya con una situación ya
con un camino ya recorrido. Como una suerte de hecho consumado como una prácticamente. suerte de hecho consumado, y nos encontramos ante una realidad de que teníamos un proceso de concesión llevado bajo la ley 1618/2000, en la cual vimos, sin entrar a tallar ya en cuestiones, ya que por el momento en que estaba ya no podíamos prejuzgar, ¿verdad? Entonces vimos que era una oportunidad de solucionar 3 ejes fundamentales que hoy tiene la ciudad de Asunción. Uno, el aspecto del tránsito, en la cual se está normando, se está reglamentando, regulando solamente 9.600 lugares de estacionamiento, cuando que sabemos, y las estadísticas nos dicen que a Asunción ingresan más de 500.000 vehículos diarios, ¿verdad? Eso por un lado, el eje tránsito. Sí. El segundo también es el eje social. Imagínense ustedes, yo no llego a entender o comprender qué es lo que protesta esta gente que se manifiesta, ya que por primera vez se le abre la posibilidad de incorporarse a la formalidad, a una economía formal. Van a tener un sueldo, van a tener seguro de IPS, ¿verdad? No llego a comprender cuál es la objeción ahí. Porque venían en una actividad informal, y de cuasi hecho, explosiva. De hecho, el estacionamiento en Asunción ya estaba privatizado, ¿verdad? Hoy en día, si uno no va en cualquier lugar del microcentro y quiere estacionar, mínimamente al cuidacoche le da un 5.000 a un 10.000 guaraníes. Sí, queremos compartir justamente una nota lograda hoy con uno de estos trabajadores informales, dirigentes de cuidacoches, sentando su posición también sobre este tema. Y ya estoy con Higinio Pereira, quien es vicepresidente de la Asociación de Cuidacoches. Don Higinio, muy buenas tardes. Ustedes se convocaron nuevamente para el miércoles para la sesión de la Junta Municipal. Sí, así es, compañero. Nosotros no salimos conforme, ¿verdad?, de lo que hoy ellos resolvieron, ¿verdad? Sí. Y por eso nosotros cada miércoles, cada sesión, hasta que esta problemática, digámosle, ¿verdad?, que hasta que se solucione, nosotros no le vamos a dejar a los concejales, ¿verdad? Y al propio Mario Ferreiro, ¿verdad? Sí. Para que él pueda rever, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Don Higinio, ustedes llegaron a un acuerdo con esta empresa donde aparentemente se le iba a contratar a 450 personas. Sin embargo, ninguna de estas 450 personas todavía fue de cierta manera vinculada con la empresa Praxim. No, y eso es lo que te digo, señor periodista. Lo que pasa es que casi nadie va a entender, ¿verdad? Todos son personas de poco estudio, ¿verdad? ¿Entendés? Sí. Y nadie va a poder entender una máquina, ¿verdad? Y hay muchos entre nosotros, ¿verdad?, que no sabe usar ni celular, ¿verdad? Y ahora ustedes tendrían que usar un celular y un dispositivo también. Sí, y como hace rato te dije, ¿verdad? Ahí vos, por ejemplo, al hacer eso, vos tenés que prácticamente interrogar a la persona que va a comprar la boleta. ¿Sabes por qué? Porque uno le tenés que preguntar su nombre, apellido, ¿verdad? Sí. Y sacar información de una persona que se acerca para comprar la boleta. La gente no va a querer proporcionar tampoco. No, nada. Nada, no va a querer proporcionar. ¿Por qué? Porque es quitar datos de una persona. Aquí podemos ver el letrero nuevo, estacionamiento tarifado y controlado de lunes a viernes de 7 a 13 horas y también de 15 a 19 horas. La venta de tickets solo con el personal autorizado, Praxim, una aplicación, la página web y la manera de realizar los pagos también. Eso es lo que encontramos nosotros ya recorriendo aquí el microcentro. Como te dije, por sectores ya está pintado también. Bueno, gracias al informe del compañero Natanael sobre este tema y la nota con uno de los dirigentes. Dice ser vicepresidente. ¿Escucharon ustedes algún argumento realmente en su exposición, digo? No, nosotros no entendemos, repito, ¿verdad? No sabemos cuál es el punto, vamos a decir, que se objeta, ¿verdad? Hoy él dice no vamos a saber usar el aparatito. Yo lo que les puedo anticipar, les puedo comentar, es que el proceso de selección ha sido producto de un censo realizado por la Dirección General de la Área Social del municipio,
conjuntamente con la empresa adjudicada, en este caso Parsin, e incluso una tercera empresa encargada justamente de todo lo que es gestión del capital humano o del recurso humano, como le llaman actualmente, ¿verdad? Y fue un proceso de inducción, de capacitación. Lógicamente la empresa no puede entrar ya a contratarles ahora y a estar empezando a pagarles el sueldo mientras no estén ellos ya implementando el proyecto, ¿verdad? Pero para cerrar nomás hace rato, Silvio, la idea de los 3 ejes que tiene este proyecto. El primero era el tránsito, el segundo el eje social, ¿verdad? Imagínense ustedes tener 450 personas, ciudadanos incluidos hoy en el sector formal de la economía. Esa es la forma de encarar la solución de las áreas vulnerables en la ciudad de Asunción. Uno no por un decreto, por una ordenanza puede limpiar de ciudadanos en esta situación las calles de Asunción. Se da una brillante oportunidad para que trabajen, para que se formalicen. Y el tercer eje es el eje, no podemos negar, el eje recaudatorio, ¿verdad? Hoy el municipio de Asunción, con este tema del estacionamiento, recauda aproximadamente $100.000 al año, ¿cierto? $100.000 al año. $100.000 al año, aproximadamente entre 500 y 600 millones de guaraníes. Hoy, con esta expectativa de este proyecto, ¿verdad? El municipio más o menos estaría haciéndose de entre 2 a 3 millones de dólares año, ¿verdad? ¿En qué se invertirán esos recursos? ¿Y la empresa, perdón? La empresa, según el pliego de base y condiciones, ¿verdad? Que es importante destacar también porque lo que se objeta es el paripaso, ¿verdad? ¿Por qué 65 lleva la empresa y 35 nada más el municipio? Pero eso también fue objeto de un proceso competitivo, Silvio. Es decir, al momento de evaluarse las ofertas que participaron, uno de los factores que se compitió era justamente ese. ¿Cuánto es la retribución al municipio por este servicio? Y en aquel entonces, ¿verdad? La administración anterior ya definió o ya determinó que esta era la mejor oferta. Que era buen negocio recaudar 35. Imagínate, Silvio, hoy con esa expectativa, hoy no tenemos 3 millones de dólares. No existen esos 3 millones de dólares. Se cuestiona el tema de la excesiva ganancia por parte de la empresa privada, pero ahí la gente, 65% estamos hablando como 6 millones de dólares, ¿cierto? Pero esos 6 millones de dólares tienen que descontarse los costos de inversión. ¿Cuánto es lo que le cuesta a la empresa? ¿Qué va a invertir la empresa? Imagínate, Silvio, solamente tiene que invertir en equipos, en camionetas, en guinches, tiene que invertir sobre todo o tiene una carga salarial muy importante. Estos 450 nuevos formalizados, vamos a decir, que ganar el mínimo, representan aproximadamente más o menos $2.300.000 año, ¿verdad? Pagándole un sueldo mínimo, pagándole las cargas sociales, etc. Ahí ya tenemos un gran costo de inversión, ¿verdad? Según lo que nos dijeron las empresas, o sea, la empresa en este caso, más o menos su costo, su gasto, vamos a decir, rondaría el 35, el 40%, ¿verdad? Lo cual finalmente la rentabilidad que queda de la empresa rondaría el 20 al 25%, que es un margen relativamente razonable para nuestro mercado, ¿verdad? Y sobre todas las cosas... Por 15 años. Estamos atados a 15 años. Por 15 años. Por 15 años porque esto es un proyecto que, vamos a decir, a largo alcance, ¿verdad? ¿Por qué 15 años? Y habría que preguntarle a las personas que en su momento aprobaron los pliegos y la adjudicación así. Concejal, te tocó en su momento este primer análisis, ¿verdad? Del contrato con Sí, en el periodo anterior. Sí, por eso. Sí. Yo ya estuve en el periodo anterior en el que se inició y se dio andamiaje a este proceso. En realidad, bueno, yo por esa razón tampoco voté a favor de la aplicación de esta concesión, pero no justamente por las razones señaladas por los cuidacoches, sino porque, como dice Braulio, hay varios aspectos. Y hay un aspecto que nosotros tenemos que considerar que tiene que ver con la cuestión del tráfico, pero que a su vez también se asocia a la movilidad de las personas. Sí. Y nosotros estamos desalentando con esta medida el uso de los vehículos particulares, lo cual es oportuno y necesario, pero no tenemos medidas complementarias en favor del transporte público. Entonces, como decías vos también, Silvio,
muchos de estos vehículos entran desde fuera de Asunción. Algunos son de Asunción, la mayoría probablemente no son de Asunción. Y lo ideal es que ellos puedan sustituir sus vehículos a través del uso del transporte público. Pero yo vengo, no, por decirte, yo vengo de San Lorenzo todos los días. claro, si hubiera sí. Metrobús, a vos te quedaría cerca venir en Metrobús Totalmente. y bajarte en Colón y ahí frente al puerto y después venir acá al canal, ¿verdad? Sería lo ideal. Sería con lo eso. ideal. Pero nosotros no tenemos esas medidas complementarias que además no se puede atribuir la responsabilidad únicamente a la Municipalidad de Asunción porque son medidas metropolitanas. Y en este caso son necesarias también no solamente la cobertura con Metrobús del eje Eusebio-Ayala, sino que de los 5 ejes de acceso de Asunción, que son Artigas, Mariscal López, Eusebio-Ayala, Fernando de la Mora y Félix Bogado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema que facilite el traslado de la persona en transporte público de manera segura, con frecuencia controlada y con la debida seguridad, entonces no hay problema en desalentar estas medidas. No tendríamos los 500.000 vehículos que entran. No tendríamos los 500. Hay proyectos, está el Metrobús que está en marcha, ojalá se implemente el tema del tren de cercanía que está más lejos que cerca, pasa. Pero ojalá, imagínate que puedas venir en tren desde Ipacaraí hasta la Plaza Uruguaya. Sería un sueño. Eso sería espectacular. Entonces, ese tipo de medidas son necesarias, pero también eso requiere una mirada metropolitana. Eso no es única y exclusivamente responsabilidad de Asunción, pero en cualquiera de los problemas urbanos que tiene que ver con el tráfico, que tenga que ver con la movilidad y el traslado de las personas, el problema no se resuelve en un municipio en forma particular. Ni en Asunción, ni en Fernando, ni en Luque, ni en San Lorenzo. Se tiene que hacer a través de una mirada regional, metropolitana, con un plan que pueda ser inclusivo para todos estos municipios. Eso no tenemos. No se tuvo esa visión. Y cuando se decidió eso, no se tenía luego mucha visión. En el gobierno de San Diego no había luego mucha visión en general. Y de todos modos, eso avanzó y bueno, hoy día la situación es distinta en cuanto a que ya se tiene un contrato y lo que hay que considerar también es que se pueda afectar el derecho de la empresa. Que no ocurra lo que ocurrió en su momento. Tuvimos una experiencia no muy agradable con el tema ITV, ¿verdad? IBESUR. Es así. O sea, ¿se está pagando eso? No, de ninguna manera, Silvio. Eso está se está dirimiendo también en los tribunales, ¿verdad? Y eso está lejos de honrarse cualquier costo con respecto a eso. Porque se determinó, si bien se habló de que se logró reducir significativamente, sin embargo el monto establecido es más que significativo. Eso está a las resultas, lo que determine la justicia. Y posteriormente, vuelvo a decir, la Junta Municipal nuevamente, porque cualquier erogación tiene que ser aprobado tiene que ser realizada vía presupuesto. Concejal, ¿vos llegaste a ver también, leíste el dictamen de la Contraloría? Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, y como te digo, me parece algo inconsistente, me parece que atropella las facultades de la Junta Municipal, absolutamente arbitrario por lo que señalaba también Braulio, en cuanto a que a la municipalidad nunca se le recurrió para que haga el descargo o la información con relación a las observaciones presentadas en la nota, creo que era una nota conjunta de ASUCOD con un sindicato, que es el SIMUCA, que me parece bien. Cada uno puede presentar a una institución lo que le parece correspondiente en cuanto a un derecho que creen afectado, pero también es parte del derecho que aquel que está siendo acusado pueda presentar su descargo. Nunca la Contraloría se dirigió a la municipalidad y entonces tomaron una medida en forma arbitraria y eso ni siquiera se compete con lo que es el proceso que tiene que seguir la Contraloría, sino que Enrique García se fue con el dictamen bajo el brazo y volvió a imponer desde la Contraloría. ¿Por qué lo hace? Es una cuestión que habría que preguntarle a él, ¿verdad? O sea, que de ese trasfondo, ¿qué se maneja? Yo particularmente solamente puedo decir prejuicio. Yo sí. solamente puedo tener prejuicio, porque a mí me parece que
Es muy raro también cuando Enrique García, siendo asesor jurídico del intendente, hoy actúe de esta forma. Y a mí me parece que pasa un poco, y acá hay que hacer una disquisición política interesante, ¿Sí? porque es tan complicado que incluso un colorado, un liberal que tiene que tienen bancadas con diputados numerosos lleguen a la Contraloría. ¿Y cómo llegó Enrique García si él no pertenece a un partido que tenga una bancada importante? ¿Cuáles fueron los acuerdos que pudo haber hecho con la bancada colorada mayoritaria que le votó, y encima la bancada que en ese momento hasta los colorados estaban divididos a causa de que estaba en ese tiempo la discusión sobre la enmienda? Sí, recuerdo. ¿Sí? Y entonces votaron realmente los cartistas y los liberales que se prestaron a la enmienda. Y también, en ese caso, me parece que sumó voto, creo que uno de los diputados del Encuentro y, bueno, y creo que los del PEMAS. Pero de todos modos, ¿cómo alguien que no tiene siquiera la fortaleza política suficiente llega a un cargo como el de ser Contralor General de la República? Seguramente habrá muchos intereses ya previamente acordados, mucha agua que corrió debajo del puente, así que en realidad esto genera sospechas. Vamos a hacer una pausa, pero hay que subrayar también que estamos hablando de un dictamen, una recomendación de la Contraloría, tampoco es vinculante necesariamente. No. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos. Con 34 minutos y 20 grados la temperatura en Asunción y su área metropolitana. Seguimos con nuestros invitados de esta noche, hablando un poquito sobre lo que significa esta cuestión del sistema del contrato con la empresa Parsin, tema de estacionamiento tarifado en Asunción. Decíamos que está pendiente de decisión por parte de la Contraloría el pedido de reconsideración que planteó en este caso el intendente Ferreiro, ¿verdad? Es así. O sea, sí, estamos en esa instancia. Estamos en esa instancia. ¿Hay algún plazo, se conoce eso, de que la Contraloría deba pronunciarse? No tenemos noticia cierta de en qué plazo se podría expedir la Contraloría. Recordamos simplemente a modo de acotación que en el tema alianza público-privada, tema de aeropuerto, la Contraloría emitió un dictamen inicial también, MOPC planteó la reconsideración y se rechazó eso. ¿Podría correr la misma suerte? Esperemos que no, ¿verdad? O sea, hemos dado suficientes argumentos jurídicos a la Contraloría de manera que pueda un poco revertir ese dictamen que han hecho, ¿verdad? Nosotros, el señor Intendente ha manifestado siempre su respeto a las instituciones, ¿verdad? En ese sentido, para nosotros, si bien los dictámenes de la Contraloría no son vinculantes, ¿verdad? Es un documento que hay que analizarlo detenidamente. Sobre todo tomando en cuenta las expresiones del subcontralor en su... Exactamente, realmente esos dos últimos párrafos de esa nota... ¿Qué decía? No, y hablaba sobre una responsabilidad personal, responsabilidad civil... No, sabemos que todo funcionario público tiene la responsabilidad civil, penal y administrativa. Exactamente, era un poco virulento hacia la persona fundamental del intendente, ¿verdad? O sea, recargaba toda la responsabilidad sobre la prosecución de ese contrato en la figura del intendente. Más allá de lo que el concejal estuvo argumentando respecto a algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta como una visión global, la municipalidad, la intendencia en este caso, está con la posición de... Claro, Silvio. O sea, acá es importante recalcar también que hay muchas cuestiones que sin lugar a dudas pueden ser objeto de mejora o de revisión de lo que es el contrato con esta empresa, ¿verdad? Pero no debemos dejar de mencionar también que varias cosas están en el ámbito municipal. ¿Qué significa eso? Que el contrato lo que hace es agarrar ordenanzas municipales, como por ejemplo el tema de la alta rotación, ¿verdad? De los lugares de alta rotación. Esa es una decisión municipal, es una ordenanza creo que del 2015 en la cual establece zonas de alta rotación, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que desde el propio municipio puede mejorar, lógicamente una comunicación fluida y negociada con la empresa, pero todo es factible de mejora. Pero hay que respetar ese contrato. Está en juego también la seguridad jurídica, ¿sí?
Hay una seguridad jurídica, hay un contrato firmado, entendemos, o la asesoría jurídica entiende que lo que expresa la Contraloría en su dictamen no es causal de rescisión de contrato. Entonces, es un tema que hay que tomarlo con pinzas. Claro, porque estamos hablando de que se presentó de manera extemporánea, le hace que se presentó unos días después esa obligación contractual. Pero ahí la clave es lo que dijo el concejal Segovia, Silvio, ¿verdad? Ahí el municipio o las municipalidades no son como un ministerio o una entidad del Estado, ¿verdad? En la que existe una máxima, una sola autoridad, que es el presidente, el ministro, ¿verdad? Ministro, sí. La municipalidad es un cuerpo colegiado, hay un cogobierno, está el poder legislativo, que está constituido por la Junta Municipal, y el Ejecutivo Municipal propiamente dicho. Como dijo el concejal Segovia, el contrato se perfecciona o se materializa una vez que la Junta Municipal haya aprobado ese contrato firmado por el intendente. Y en el peor escenario, ¿verdad?, es una cuestión de forma. O sea, no hay una cuestión de fondo, no hace al fondo de la cuestión. Es una cuestión más bien formal la presentación o no de la póliza, ¿verdad? Pero lo que nosotros sostenemos es que en general, y eso es norma en todos los municipios, ¿verdad?, los contratos se perfeccionan y tienen vigencia siempre que la Junta haya aprobado. Eso siempre fue así en Asunción, en los municipios del interior, con un proveedor de servicio básico, incluso concejal, ¿verdad? En todo el país. Ese esquema, digo, esa modalidad. Es que eso está establecido en el marco legal. Y la ley orgánica municipal, ¿verdad? La ley 3966/2010, que es la que establece la Carta Orgánica Municipal, habla de que es facultad de la Junta Municipal aprobar todos los contratos suscritos por el Ejecutivo Municipal. Así taxativamente. Y si es que esta situación prospera, entonces quiere decir que casi la totalidad de los contratos celebrados por esta administración y las anteriores administraciones municipales están adoleciendo, claro, de la misma objeción, ¿verdad? Lo cual es absolutamente absurdo, porque es muy clara la ley. Yo realmente no comprendo cuál es la motivación cuando se insiste con esto que no tiene ninguna consistencia. Encima, en toda relación contractual, Silvio, siempre se presume de la buena fe de las partes. De ahí se parte. ¿Verdad? Claro. O sea, se presume una buena fe de la contraparte y del contratante. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Son principios de toda relación contractual, ¿verdad? Claro. Yo particularmente tengo el jaque que señalaba recién, que estaba explicando Braulio, ¿verdad? A mí el jaque, primero, no me atemoriza, y segundo, yo no tendría luego responsabilidad porque yo no voté a favor de la aplicación de este contrato, porque 3 concejales no votamos a favor, 1 votó en contra, 2 nos abstuvimos, y entonces yo estoy fuera de la responsabilidad y del jaque este. No te alcanza. Y eso me da más autoridad para poder criticarle a su dictamen, porque no tiene pies ni cabeza. Yo podría estar en desacuerdo con el contrato por otras razones, pero no por lo que plantea la Contraloría, porque efectivamente eso no corresponde. Y volviendo al tema de los cuidacoches o cuidavehículos, ¿cómo realmente se hizo, si ustedes están al tanto, lógicamente, ¿verdad?, de ese proceso de buscar la incorporación de estas personas al sistema? ¿Ellos participaron, no participaron, sus dirigentes? Acá se hizo un censo, Silvio, se hizo un censo elaborado, o sea, dirigido por la Dirección General del Área Social del municipio, que es un poco la dirección que se encarga, como su nombre lo dice, de toda la atención de la parte social de aquellos sectores vulnerables, y en particular esto, que era un proyecto con alto contenido social, que significa nada más y nada menos que la incorporación al mercado formal de más de 400 personas, ¿verdad?, que anteriormente eran NN para el sector formal, ¿verdad? Entonces, eso fue un proceso... Pero ellos dicen que están entrando por la ventana, como se dice. Pero vos sabés, no sé si pero te voy a decir una cosa, Silvio, en realidad, de verdad sobre eso, ¿no? En realidad este tema puede efectivamente haber alguna cuestión que ajustar en la selección de los que van a ser contratados, pero es muchos más son los beneficios que van a alcanzar si es que esto realmente se concreta. Hace rato decía Braulio aspectos formales, como tener seguro médico, posibilidad de jubilación, pero hay otras cuestiones importantes también. A mí me cupo
en los 2 primeros años del gobierno de Lugo está en el Ministerio del Interior. Sí. Y ¿Te tocó trabajar mucho tiempo en el área social también? claro, estuve en el área social de la municipalidad, estuve en el Ministerio del Interior y por esa razón justamente acompañé a las asociaciones de cuidacoches, que es una de las cosas que ellos denunciaban, que la informalidad también les exigía a ellos que tenían que pagarle a la policía. Sí, sí. ¿Quién recaudaba parte de lo que recaudaban los cuidacoches? Los policías. Y los policías tenían que estar recibiendo sí o sí, o si no directamente venían y le expulsaban de la zona, porque no había ninguna garantía más que esa coima de su presencia en esos lugares. Claro, otro aspecto también, Silvio, es que este fue un proceso directamente entre la empresa, ¿verdad? Y el cuida vehículos, que ahora me dijo el nombre oficial. Un poco desapareció en este proceso esa intermediación de las asociaciones. Tal es así que eso también puede generar una reacción de los caciques, vamos a decir, en la cual son un poco los que les marcan las pautas a las masas, ¿verdad? Esto fue un proceso en el cual se fue directamente o se trabajó directamente con el cuida vehículo, no con el presidente de la asociación, no con el presidente de tal gremio, de tal grupo, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que puede producir resistencia justamente de estas asociaciones es el hecho de no depender o no recurrir a ellos para llegar al finalmente al beneficiario final, que es el cuida vehículo. Y además hoy también, Silvio, en la intervención que le cupo al concejal Carlos Arregui, él decía que él ofrecía su oficio de fiscal y su conocimiento, su investigación, para recibir las denuncias que están señalando los cuidavehículos de que hay personas que ingresan sin realmente hacer cuidavehículos y por padrinazgos políticos, y le decía, bueno, acérquennos o dennos las pistas y nosotros vamos a investigar. Nosotros vamos a... Pues cada uno está con su identificación, su número de cédula, eso se puede cotejar fácilmente. Pero para ser justos también, Silvio, realmente es una empresa privada. Al fin y al cabo es una empresa privada. Claro. La empresa privada puede contratar a su mejor criterio siempre que se priorice a aquella gente que está trabajando en este tema, ¿verdad? Es como el caso de aquellas empresas de transporte público canceladas y que en el contrato de la empresa adjudicada se contempla la absorción de los choferes. Exactamente. O sea, acá la empresa es lo que nos tiene que hacer es contratar gente que no está trabajando en el sector, ¿verdad? Y dejarle de lado a gente que sí está trabajando. Eso es lo que no se va a permitir. Pero del grupo de gente que está trabajando, ahí podría darse la selección. Por supuesto. O sea, puedo entrar yo, pero vos no. Claro, ese es el nicho de mercado en el cual se está focalizando el trabajo, ¿verdad? De la inserción, ¿verdad? De la capacitación de esa gente. O sea, la empresa va a los cuidacoches o a los cuidavehículos, como se los llama ahora, a ellos tienen alta prioridad para la incorporación a la empresa. Y hablando de resistencia, también los usuarios, los que vamos a tener que pagar también, generó cierta resistencia también este sistema, sobre todo al hacer los cálculos, cuánto me va a costar mensualmente mi estacionamiento como trabajador, como empleado. Pero ahí hay que derribar varios mitos, Silvio. Hicimos un muestreo nosotros en el microcentro de Asunción de 15 playas de vehículos, playas de estacionamiento. Sí. No había una sola playa que cobre menos de 5.000 guaraníes. No hay 5.000, 7.000 y más. O sea, de hecho el ciudadano paga ese estacionamiento. Ese montón no paga en la calle. Claro, pero en la calle paga el 10.000, el 15.000, arregla por un 150.000 el mensual, es cierto, ¿verdad? ¿Y dónde va ese dinero? ¿Ese dinero se ingresa al municipio? No. ¿Ese municipio, esos recursos sirven para limpiar la calle? No, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que hay que decir. Y acá es muy importante también señalar que el ciudadano, el contribuyente Asunción, tiene unos tremendos beneficios con este sistema, ya que las 2 primeras horas son gratis, ¿cierto? Al contribuyente Asunción. Contribuyente Asunción, el que tiene patente de habilitación municipal de Asunción, tiene 50%, vamos a decir, gratis las 2 primeras horas, y el resto de las horas tiene un 50%. O sea, prácticamente, en realidad hubo un retroceso. Prácticamente se paga... Porque anteriormente todo el tiempo que vos estuvieras era gratis. Sí. Ahí sí, de verdad, hubo un paso atrás, ¿verdad?
Porque ahora solo la gratuidad es solo de 2 horas. Anteriormente era de todo el día, ¿verdad? En el sistema anterior, recuerdo. En el sistema anterior. Y eso a la gente, por supuesto, tampoco le agrada. Y está el tema de los frentistas también. Claro, porque hay casos, tema, casos que hay gente que tiene más de un vehículo y uno estaciona en la calle y otro dentro. Pero ahí también, Silvio, Otra cuestión discutible. Es una cuestión discutible nuevamente, porque la calle es de todos. La policía decía. La calle de la policía decía algún célebre personaje, pero la calle es pública, ¿verdad? O sea, el hecho de ser frentista, el hecho de ser frentista, hacen tantos taxistas apoderándose de la calle de Asunción. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Impresionante, acá por decirte, una calle, Teniente Fariña, prácticamente de punta a punta, ahí parada, subparada de la subparada. Y no pagan nada al municipio. ¿Y entonces? ¿De qué justicia estamos hablando? Sí mismo. Pero a ver, el tema realmente del pago para la gente de Asunción representa un retroceso. Yo creo que hay que ser también en ese sentido claro, ¿verdad? No se contempla la gratuidad permanente. Y por otra parte, algo que es también un poco la raíz de la denuncia hoy es la de los cuidavehículos, pero el problema de los cuidavehículos tampoco se resuelve completamente con aplicar este sistema de control de estacionamiento por 2 razones. Una, porque no cubre todas las zonas en las cuales hay cuidavehículos. Y en segundo lugar, en ninguna zona cubre en horario nocturno. Y realmente el problema en muchas ocasiones, y cuando te quieren cobrar más caro, es en horario nocturno. En eventos. Claro, en los eventos, en los artísticos. Y hay zonas, la zona ya de la calle del Senador Long, entre Mariscal López y España, que es un nuevo eje, una nueva centralidad. Sí. A la noche, ahí lo de hecho no está contemplado ni de día ni de noche. Y al final vas a seguir teniendo el problema del cuidacoche, creo que ellos se seguirán llamando cuidacoches, entonces a la noche, o sea que tampoco no es la solución en todo ese sentido. ¿Por qué señalo esto? O sea, una solución parche como otras tantas que y no hay luego ninguna solución absoluta, ¿verdad? No es que muerto el perro acaba la rabia, ¿verdad? Pero también hay otros aspectos que se tienen que considerar, porque justamente cuando inicialmente se aprobó cuáles iban a ser las zonas. Eso iba también, la zona que cuando iba a ser la zona, justamente se eliminó toda una zona que era la que estaba en el entorno de lo que hoy es el Centro Paraguayo Japonés, todo eso se eliminó, ¿verdad? Porque y ahí un poco empieza también la cuestión de la resistencia al área ABC. ¿Por qué se le elimina el Shopping del Sol y no a la zona del Shopping Mariscal López? A veces le tritura a Enrique García por el tema IVA Sur, le alza en andas por el tema del dictamen de la Contraloría. Así que también vos ves ahí los intereses de los medios que se manifiestan a través de sus publicaciones y que contribuyen a enturbiar todo este debate que se genera acá con el tema de Parsim, ¿verdad? Hay muchos intereses que están también en juego de por medio. Pero se incorporaron nuevas zonas acá al área del Palacio de Justicia. Estuvo desde el principio. Palacio de Justicia fue una de las primeras zonas que se observó. Ya porque estaba en el ojo hace ya tiempo. estaba hace tiempo por la cuestión de que la gran cantidad de funcionarios del Poder Judicial llenan el barrio, ¿verdad? De acá, de todo el entorno, y realmente por muchas cuadras más, pasando incluso allá la calle Teniente Prieto, la parroquia de San Antonio. Es muy grande la zona que abarca. Y como te decía, eso es lo que se busca en cierta medida desalentar. Pero no me decís nada de los taxistas. Y los taxistas son una situación muy especial. Un gremio. Bueno, a mí luego la Asociación de Propietarios de Taxi de Asunción, presidida por el señor Morales, me declaró persona no grata. Porque son personas que realmente actúan de una forma también tipo Enrique García, arbitraria, quieren monopolizar todo lo que es las decisiones con respecto. Lo van logrando, te diría. Y vos sabés que incluso ahí hay un problema más serio, porque obligan a los taxistas a manifestarse, a sumarse a esto que llaman enjambre amarillo, porque o si no, le castigan quitándole el radio taxi 2 o 3 días. Entonces tienen hasta ese tipo de presión que es propio de un sistema dictatorial.
y hoy día sigue teniendo dificultades la gestión de Aristides Morales, que ya no solo se manifiesta dentro de la cuestión del taxi, sino también del periodo que fue director de tránsito, porque se otorgaron registros de conducir a personas que ni estaban en el país, se fue de la administración municipal sin rendir cuentas de la caja chica que le estaba asignada a su dirección. Y bueno, hay un montón de arbitrariedades de parte también de la APTA que yo creo que alguna vez se tiene que debatir en serio. Sí. A la vuelta de la pausa vamos a hablar un poquito también de esta idea de centralizar algunos ministerios en la zona portuaria, el impacto que eso tendría en su momento. Hacemos una pausa, ya venimos. A estas horas ya estamos a pocos minutos de las 21, estamos proyectando imágenes de la ciudad capital con una nueva cámara de alta definición, mi querido concejal. Impresionante. Sí. Se ve muy linda la ciudad desde arriba. Realmente. Bueno, decíamos por último, esta cuestión de centralizar al ministerio en la zona portuaria, ¿qué impacto esto va a tener urbanísticamente hablando y también a nivel de tránsito? ¿Nos vamos a irnos todos a embotellarnos otra vez? Bueno, De prosperar, digo. A ver, yo creo que ahí hay que considerar varios elementos, como decía Braulio, ¿verdad? Porque por una parte está el aspecto de la infraestructura, el estudio ambiental y también el estudio de tráfico, ¿verdad? Porque como vos decís, cuando vos juntás, centralizás y convertís una zona en una zona de alta concurrencia, eso implica que va a sumarse mayor cantidad de vehículos y ahí tenemos que ver también cuáles van a ser las medidas paliativas para el estacionamiento que tengan las propias instituciones y a su vez si existen algunos estacionamientos que estén anexos a la zona. De todas formas, en realidad, redondeando ya con eso te decía, de todas formas, en realidad es oportuno pensar en la revitalización del área portuaria de Asunción y también en la revitalización en general de lo que es el microcentro de Asunción. Ahora, yo no sé si hace falta crear un nuevo complejo, tipo nuevos ministerios como hay en Madrid, sino tal vez hasta habría que pensar primero en la recuperación de los mismos edificios que hoy están prácticamente abandonados en el microcentro y darle la funcionalidad y la operatividad como para que varias instituciones, ministerios pasen a ocuparlos. Vamos a hablar con mayor profundidad de este tema en una siguiente charla. Braulio, desde la Intendencia, ¿ustedes están pendientes de lo que resuelve la Contraloría? Estamos pendientes de eso, Silvio. Estamos expectantes a lo que defina la Contraloría en función a la reconciliación que hemos presentado y estamos, como se dice, en la dulce espera. Bueno, gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cerramos punto de vista, ya llega la continuidad informativa aquí en C9N.